Vostès ja coneixen que una de les passions de Tele7 és mostrar-los els nostres pobles, les nostres comarques. Per això, avui estem a la Pobla de Farnals i què millor que la seva alcaldessa, Natividad García, per a poder conèixer tots els canvis que estan produint-se a la Pobla. Senyora alcaldessa, moltes gràcies per la rebuda que ens ha donat, però ara vostè m'imagine que ens mostrarà tot el que està passant a la Pobla. Efectivament, Miquel, tinc moltes ganes d'ensenyar-te tots els projectes que tenim. Havem fet molta gestió durant un any i vull que tot el món vegi, tot el món de la Pobla, ciutadans, els projectes que hem fet. Havem fet centres de salut, havem desdoblat aules d'escoleta, anem a anar a la platja. Tinc ganes d'ensenyar-te el poble, tinc ganes que la gent ho vegi. Doncs molt bé, partim d'ací del centre, de la plaça, de l'Ajuntament i ara anem a fer el recorregut que ens mostre, segons la seva opinió, els canvis que s'estan produint a la Pobla. Així que anem. Anem, Miquel, que són molts. Vostè és l'anfitriona i la protagonista. Efectivament, doncs vinga, vaig a ensenyar a tot el món el que hem fet. Au per allà, Miquel, vinga, hasta ara. Ahora vamos al centro de salud, ¿vale? Que el centro de salud es una demanda desde hace muchísimos años de la población, de la Pobla. Lo hemos conseguido a través de una financiación del Plan FIL y esperamos inaugurar en marzo. Espero que en marzo podamos abrir las puertas y podamos hacer el traslado del antiguo centro de salud, dado que estaba escaso de ubicación, necesitamos más servicios y ahora os lo voy a enseñar, ¿vale? Vale, ya estamos en el centro de salud, que te acabo de comentar, ¿vale? Este centro de salud pertenece al Plan FIL. Como ves, estamos intentando acabarlo. En marzo queremos inaugurar y es una de las demandas que más ha reclamado nuestra población. Es un centro de salud que intentaremos conseguir especialidades, vamos a intentar que la Consellería de Sanidad nos dé más medios y nada, es un proyecto estrella y en marzo creo que puede estar inaugurado. El equipo de gobierno actual ha tenido la satisfacción de volver a dejar el campanil tal y como era. Falta iluminarlo, es una obra emblemática, como te digo, por su historia, por su tradición, y hemos puesto la cruz en conmemoración del nombre de la Pobla de Farnals. Era la Creu, es día en valencià, y en los 400 años, que ha sido este año, en el 2009, la hemos procedido a inaugurar en la fiesta patronal, en San Félix. Ahora la veremos. ¿Vale? La perspectiva, como ves, fíjate, es altísimo, está totalmente restaurado y es esto. La cruz de la que te hablaba es esta. Esta cruz la inauguramos el día de la fiesta patronal en honor a San Félix, en honor al nombre de la Puebla, la Creu, y como verás, está tallada de piedra, es un monumento emblemático aquí en la Puebla, no por el tipo de monumentos, sino por lo que significa, por su tradición. Y como ves, el campanil fue restaurado totalmente como era con anterioridad, fue derribado en la Guerra Civil. Es un campanil de los más altos del Horta Nord y ahora el proyecto que tenemos es inaugurarlo de abajo hacia arriba bien iluminado. Hemos pintado la fachada, hemos restaurado lo que es la iglesia y pretendemos también ampliarla, ¿vale? Esto es lo que te comentaba cuando veníamos y como verás, toda la calle la preside el campanil. Ha quedado preciosa y vamos a inaugurarlo formalmente el día 16. Vale, pues como te comentaba con anterioridad, ahora vamos a ver las nuevas instalaciones de la biblioteca. Actualmente están ubicadas en la Casa de la Cultura y hemos realizado una ampliación con diversas salas de informática, diversas aulas y sobre todo para que los jóvenes, los adultos y los no tan jóvenes, que son nuestros jubilados, puedan tener aulas de informática, lectura, nuevas instalaciones y todas las comodidades pertinentes, puesto que, como te he dicho, el actual equipo de gobierno está empleando su gestión en educación y en sanidad. Ahora te la enseño. Como te venía comentando, esto son las ampliaciones de las obras de la biblioteca municipal. Vamos a hacer una biblioteca municipal, también en nuestra población,
dado que actualmente está ubicada en la Casa de la Cultura. Pues bien, vamos a hacer un bajo que va a estar toda esta parte que ves de aquí ubicada y dedicada a la cultura, a los jóvenes. Estamos muy orgullosos también de poder inaugurar en este año la Biblioteca Municipal. Por tanto, bueno, pues te voy a enseñar más cosas de mi pueblo. Ahora veremos un monumento emblemático también no por su construcción, sino porque este año hicimos la trobada de las escuelas en Valencia. Concentramos más de 10.000 personas, lo consiguió mi concejal Nacho Lluc y fue todo un éxito. Pues ya te he enseñado la biblioteca y vamos, si te parece, a enseñarte el monumento que significa la trobada de las escuelas en Valencia. Vamos a fomentar la cultura y la cultura en Valencia, que estamos en la Pobla de Farnals. Vale, pues como ves aquí tenemos lo que se hizo, el símbolo que se hizo de la trobada de las escuelas en Valencia, el 5 de abril del 2009, 22. Y aquí tienes el socarrats realizados por cada uno de los institutos y de la gente que colaboró. Por ejemplo, aquí tenemos Sant Llorenç Martín, tenemos Burjasot, el IES Vicente Andrés Estellés, tenemos como no la Pobla de Farnals, y todos ellos los han realizado Rafael Buñol, La Patacona, por ponerte ejemplos, Puzol, Follos, Alboraya, el IES comarcal de Godella, Rocafort y Burjasot, Bonrepòs y Mirambell. Un esfuerzo, la verdad, que fue fruto de un trabajo duro. Tengo que agradecer desde aquí a los profesores y al director y a la directora del IES como del colegio de nuestra población. Tengo que felicitar a Malio y tengo que felicitar, por supuesto, a María José. Fue un trabajo duro, el concejal de Cultura trabajó duro, nos unimos y convocamos a más de 10.000 personas en honor a la cultura y a la trobada de las escuelas en Valencia. Todos los niños, todos los institutos nos convocamos aquí y la Puebla tuvo el honor de recibirlos. En honor a esto también pusimos este monumento que ves aquí detrás de mí, que es este, que como puedes observar está serigrafiado también por ellos mismos. Es una escultura que representa la unión de todas las poblaciones nuestras. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos de él y queremos fomentar la cultura y la educación en nuestro pueblo. Ahora mismo nos vamos a ir a la escoleta, como te he comentado, y vas a ver todo lo que estamos haciendo por nuestros jóvenes y por los estudiantes, por los nanos. Vamos a fomentar la educación y la cultura. Vale, como te comentaba, estamos en la escoleta municipal. Mira, como verás, esta escoleta está remodelada por fuera. Hemos puesto 2 aulas más para que podamos tener más niños. Vamos a intentar realizar unas mejoras en todo lo que es el centro y vamos a fomentar, como te digo, la educación. Afortunadamente cada vez tenemos más niños y necesitamos más aulas. Justo al lado tienes el colegio. En el colegio también se van a realizar mejoras y tenemos proyectos encaminados a fomentar huertos ecológicos, ya tenemos uno, y que los nenes estén en contacto con el medio ambiente. Y aquí tienes el IES Guillén de Alcalá, que aquí dentro hay una escuela de hostelería. Estos profesionales se realizan clases por alta cocina, y vamos a fomentar también